Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Un placer saludarles de nuevo desde Casa Mediterráneo en conexión en directo, el espacio online de nuestro Ágora, donde les ofrecemos una programación cargada de interesantes propuestas culturales junto a nuestros habituales ciclos de conferencias y encuentros, siempre con el Mediterráneo como eje de conocimiento, análisis y debate. A continuación les ofrecemos una propuesta muy interesante en formato de obra audiovisual con el fin de seguir conociendo la esencia de la cultura e idiosincrasias mediterráneas. Se trata del visionado del documental El Tartessos de Schulten, la conquista de la ciudad perdida, producido por MLK Producciones. Y para presentar este trabajo está hoy con nosotros Leticia Salvago, arqueóloga y responsable de los proyectos de MLK sobre patrimonio histórico y arqueológico. Buenas tardes, Leticia, desde Alicante. Un placer tenerte hoy con nosotros. Hola, Sonia. Encantada de estar aquí y de estar con Casa Mediterráneo. Un placer y un lujo. Pues nada, les cuento un poquito acerca de Leticia porque ella es licenciada en Geografía e Historia, especialidad en el mundo antiguo, y ha trabajado como arqueóloga en excavaciones, sondeos y todo tipo de intervenciones en la comunidad autónoma andaluza, desde 1987 hasta hoy. Desde MLK Producciones y Producciones Transatlánticas ha participado en las tareas de documentación, coordinación institucional y de medios de comunicación, así como producción y postproducción de diferentes trabajos, y también ha desarrollado una amplia labor organizativa y educativa para administraciones públicas y empresas con la organización de todo tipo de eventos en materia de patrimonio cultural. A lo largo de su carrera, Leticia ha acudido y participado a numerosas comunicaciones, jornadas, seminarios y congresos, además de haber realizado diversos artículos y publicaciones, y ha sido vicepresidenta de la Asociación para la Difusión del Patrimonio Cultural Ciudad Púrpura. En la actualidad es miembro de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural desde el año 2002 y de la Asociación de Amigos del Instituto Arqueológico Alemán desde 2009. Como reconocimiento por esta intensa labor en el campo de la divulgación del patrimonio, recibió como representante de la empresa MLK el 9º Premio de la Cultura Mediterránea M Capital 2009. Bueno, pues Leticia, si te parece, vamos allá a presentar este interesantísimo trabajo, El Tartessos de Schulten, la conquista de la ciudad perdida, un sugerente título que nos lleva a una producción audiovisual que aborda la búsqueda de tartesos en el sur de España, en la década de 1920, hace ya 100 años de esta gesta, por parte del arqueólogo alemán Adolf Schulten, que ubicó esta mítica civilización en el Coto de Doñana. ¿Quién era Schulten, para empezar? Esta persona que acapara el titular de vuestro documental y que además es el eje conductor del mismo, porque habla precisamente de su gesta, de su mira y de su punta de acento en el sur de España, en una civilización más mítica quizás que científica, por la falta de fuentes que señalaran su existencia y además su ubicación precisas. A ver, Schulten era una persona que de aspecto y de mentalidad prusiana, o sea, siendo alemán, pero sabes que dentro de esto, como ellos eran Prusia, él era bastante prusiano. Entonces él era filólogo. De su educación, o sea, su licenciatura y lo que hizo de filología, con lo cual accedió a todos los textos clásicos y los manejaba muy bien. Fruto de esto le permitía ubicar determinadas cosas, por ejemplo, era un especialista en campamentos romanos, que son bastante claros las formas donde se ubican, las distancias que llevan y de cogerlo. Por eso tuvo el gran bombazo en España cuando llega, que es Numancia. Numancia se conocía por todos los arqueólogos españoles, pero no estaba totalmente ubicada y él fue y cogió la ubicación. Entonces esto fue como, pum, llego, encuentro y hago, ¿no? Ahí eso fue su tarjeta de presentación, su desembarco en España. Y luego hizo una serie de caminos por toda la costa del Mediterráneo, de la península ibérica, con sus textos en mano, buscando la ubicación de determinadas ciudades que se nombran ahí. Y de ellas surgió todo el tema de buscar esta ubicación de Tarsis, de Tartessos, ¿no? Sabemos que está en la Biblia y que hay mucho texto sobre ello, pero no se sabe la ubicación, ¿no? Se entiende que está aquí, que está en la otra parte del Mediterráneo, o sea, ya cuando pasamos las columnas de Hércules, lo que es el final, pero no está. El personaje era un personaje antipático, no era un tío agradable. No tuvo buena prensa ni buena
colaboración ni con sus colegas alemanes, ni siquiera con los españoles, porque él llegó muy altivo pensando que él era alguien muy bueno y que esto era como una colonia, de alguna manera, no era ni siquiera un país que se dedicara a la arqueología, cuando aquí había unos arqueólogos estupendos y que además venían desde una tradición del siglo XVI mucho anterior. Fruto de ello es que nosotros somos los que hacemos las excavaciones en Pompeya y Herculano. Es la primera manera de un gobierno acometer unas excavaciones como tal, ¿no? Cuando tenemos todavía el reino de Nápoles. Entonces él es una persona que al final lo que ocurre es que en su obsesión de búsqueda de Tartessos, de esta historia, porque estamos viviendo el siglo XIX, que es donde los grandes arqueólogos o grandes investigadores, mejor que arqueólogos, buscan enclaves muy míticos para tener ese descubrimiento, porque es más la pieza lo que vale y el sitio que en la información de qué era esa cultura que vivía allí. Ese es el momento del XIX. Entonces, claro, Schliemann había dado ese pelotazo con Troya y él su afán era buscar aquí Tartessos. O sea, cada uno buscaba el territorio donde hacer esto. Evans fue a Creta y entonces así hay como una hilera grande de personajes que están buscando su propio destino a través de la publicidad maravillosa. He descubierto esto y he aportado a la humanidad esta civilización que estaba perdida, ¿no? Entonces él es una persona que todo su afán se va a volcar en buscar este sitio o esta cultura, pero al final el problema es que ese personaje que él crea para buscarlo se come a la persona. Entonces de la persona sabemos muy poquito porque su sistema familiar, él se vino a España, dejó una familia en Alemania con la cual prácticamente no tuvo ningún contacto y se dedicó de pleno a buscar esto, teniendo unas conexiones muy buenas y haciendo en algún momento algún acuerdo, como es con George Bonsor, con el que está excavando en Doñana, que es una persona de ascendencia anglo-francesa, que es otro concepto de arqueólogos, pero trabajan juntos. Entonces, bueno, tiene sus conexiones y su historia, pero como todos los sueños de encontrar una cosa no quiere decir que sea una realidad, ¿no? Entonces, en realidad, él vivió una ensoñación. Por eso el Tarteso de Schulten es el nombre, ¿no? Porque es lo que él imaginó en la cabeza, no quiere decir que ese Tarteso sea el Tarteso, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, ya sabemos bastante más de esto, que ya luego lo hablaremos o se verá a lo largo del documental. Precisamente has hablado de la época en la que Schulten aborda su misión, justo hace 100 años, un tiempo en que la arqueología vivía una época pues, de intensa actividad y donde bueno, había mucha estrella de arqueólogos y quizás Schulten buscó la suya propia. También tiene que ver, tuvo sus apoyos. Schulten no vino solo y llevó a cabo esta acción por su cuenta, sino que tuvo grandes apoyos en España donde creyeron en su proyecto. Sí, bueno, él tuvo ahí una parte de todo lo que es el Duque de Alba, por ejemplo, es un gran apoyo suyo, ¿no? O sea, él consigue ir a Doñana y poder hacer las excavaciones en búsqueda de esto. Primero, aquel coto pertenecía a una serie de familias vinculadas de lo que es el Ducado de Medina Sidonia y demás, pero él consigue el apoyo de esta, digamos, esta aristocrática mecenas que ponen dinero para excavaciones, que es algo que se da mucho en el siglo XIX, ¿no? Las excavaciones, veamos Howard Carter cuando descubre Tutankamón, es todo un filántropo inglés que la apoya, pues aquí también hay filántropos que apoyan. No apoyan solamente a una persona extranjera, apoyan también a personas de aquí, pero también está lo que es ahora mismo la Real Academia de Historia, que era el núcleo y el germen donde se veían todas las excavaciones en España. Entonces ahí tiene esta Menguerina, que es una persona que es un arqueólogo muy conocido, que en un primer momento le echa mucho el cable y está apoyándolo, pero cuando luego ocurre lo de Numancia y él dice que ha descubierto Numancia y no nombra a nadie de los que estaban allí, a partir de ahí ya en el seno de todo lo que es el mundo arqueológico y demás, incluso filantrópico, empieza a haber un poco de chirreo porque ven que él va por libre y que se está creando un estrellato que quizás le lleve a estrellarse como esperaban y de alguna manera así fue, aunque consiguió algo que sí que hace falta apuntar. Él vinculó su nombre con Tarteso y sigue estando al día de hoy en la universidad en todas partes, aunque haya habido un avance en la investigación. Y eso es ya bastante estrellato, creo que de por sí, ¿no? Sin Fue como haber el pionero. descubierto, tener Sí. unido una cosa mucho más que habiéndola descubierto como puede ser Schliemann con Troya, que fue una realidad, ¿no? Digamos que él puso el acento del mundo arqueológico en esta mítica civilización, en Tartessos y en su ubicación, ¿no? En la búsqueda y el interés de buscar su ubicación, porque de ese Tartessos de Schulten, con el que tituláis el documental, al Tartessos real, ¿qué hay? ¿O cómo se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en las investigaciones? ¿De qué punto partía Schulten? Y si hubiera partido ahora, ¿dónde hubiera llegado?
Bueno, él partía, como te digo, de los textos clásicos que hay, que son desde la Oda de Avienor a una serie que van nombrando las ubicaciones y emplazamientos de ciudades de aquel momento, pero que tienen un pasado anterior, quiere decir que son romanas, pero han tenido un pasado griego, un pasado fenicio, un pasado como puede ser Tarteso. Pero él, durante años, Tarteso se ha quedado en una nebulosa después de las investigaciones que él hizo. Quiere decir, a partir de él muere en el 60 y pico, a partir de ahí el gran bombazo que él se pierde es cuando él muere, al poco, a un par de años después, Mata Carriazo encuentra el bronce tartésico. Entonces, claro, esto hubiera sido para él como un acicate muy grande para ver que no estaba tan perdido y que algo había ahí, porque ya al final es que se dudaba de todo porque no se encontraba, porque él lo que encontró fue una factoría de salazón romana y no encontró nada tartésico. Entonces, en la actualidad se quedó eso muy parado y es a partir de finales de los 80 más de los 90 cuando ha habido una serie de arqueólogos que han empezado a tener en sus investigaciones, sobre todo en Extremadura, han salido todos estos yacimientos tartésicos. Y eso ha dado como una vuelta de giro de 180 grados a lo que era la idea de Tarteso, porque siempre se buscaba en la parte del Bajo Guadalquivir y toda la zona de esa área, pero como había hay una culturación entre el mundo fenicio y el mundo tartésico, era muy difícil diferenciar una cosa de otra en muchos momentos. Entonces, esto ha sido un gran caballo de batalla en muchos arqueólogos y yo, fruto de ello, lo he sufrido. O sea, puedo decir que esto no había esa diferenciación. Tuvo que aparecer ya todos los grandes santuarios que aparecían, todos se vinculaban con el mundo fenicio. Ha sido cuando en Extremadura ha aparecido Canchorroano en la década de los 80, lo que marca el pistoletazo de señores, tenemos un mundo tartésico. Esto no es un mundo fenicio, los fenicios es verdad que vienen, que hacen sus santuarios, que tienen similitudes, que tienen cosas cruzadas, que tienen aculturaciones, pero aquí hay un mundo tartésico y esta civilización existía y esto era algo muy importante y esta es la primera civilización de aquí del Mediterráneo. Entonces, ahora ya no solo ese santuario, han aparecido muchos más y ya claro, cuando ha aparecido el último ya de Guareña, el que ha sido el espectacular, que es donde le han dado el premio de la Fundación Palar y todo esto, ahí ya ha habido que callar muchas bocas porque ya eso no tiene contestación. O sea, ya eso lo que estamos ante una cosa que lo que hace falta es dinero e investigación. Y estoy segura que en los próximos 10 años, con los medios que se cuenta hoy en día la arqueología, que tiene unas técnicas subsidiarias fantásticas, que se avanzan muy rápidamente en lo que antes tardábamos, todo era muy manual y muy analógico, vamos a tener unas contestaciones muy importantes a todas esas dudas y preguntas que había. Pero que se puede decir que ahora mismo que Tarteso existe. Eso ya es revocable. Que también ha cambiado y ese giro viene porque vemos que de pronto ellos se mueven en una dirección. O sea, acaban el fin de sus días metiéndose al interior, no en las zonas costeras como pensábamos, ni en el Bajo Guadalquivir. Esto habrá que analizarlo y ver consecuencia de qué, pero bueno, yo me voy a aventurar a decir algo así, que parece. Muchas civilizaciones han caído por un pequeño bicho, entonces no sabemos. Porque, a ver, cuando tú vienes una población grande de la otra parte del mundo, del Mediterráneo, de la zona oriental, me refiero al mundo fenicio, se viene para acá y se junta con la de aquí, cada uno transportamos cerámica, mercancías, ideas, idiomas, pero también virus. Entonces, no lo sabemos, pero se acaba de pronto, ¿no? Y a veces las cosas cuando se acaban de pronto, cuando no hay guerras ni otras cosas, se puede pensar que sea esto. Pero esto ahora mismo es aventurar mucho, pero quién sabe. Bueno, es una hipótesis muy válida, una hipótesis que se ha repetido a lo largo de la historia en otras civilizaciones y que no está de más ponerla sobre la mesa, desde luego, porque, bueno, si ya el mundo tartésico está probado que existió, ya hay muchos indicios de su existencia y de su ubicación precisas, desde luego que su desaparición pues también plantea dudas y plantea hipótesis y esta desde luego que es una de ellas y que podría ser muy válida, desde luego que sí. Bueno, claro, es que además ten en cuenta que Tarteso es es un paraíso. O sea, en el Mediterráneo hay tantos paraísos, tantas civilizaciones que estamos por descubrir, algunas las hemos descubierto y son paraísos perdidos donde cada uno ha querido buscar su historia y ver su cosa, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un proceso donde ya no se busca el paraíso solamente para decir yo he encontrado un paraíso, sino para decir, a ver, señores, ¿por qué esta civilización siendo un paraíso, siendo con este nivel, de pronto se va al traste? ¿Qué es lo que nos ha quedado? ¿Qué es lo que no nos ha quedado? ¿Cómo ha perdurado? ¿Cómo se ha fusionado? Entonces, todo esto es un desarrollo diferente
y una manera de abordar la arqueología donde a lo mejor ya los museos no van a hacer falta, lo que hace falta son las comunicaciones y el contar qué tenemos al día de hoy en cada uno de nosotros de un tartésico de eso, que me parece bastante más importante en el caso de los que somos de la península ibérica. En el caso de otros lados será que tiene de un cretense, ¿no? Y creo que nos vamos a quedar maravillados de ver cuántas cosas tenemos todavía y lo parecidos que somos. Pues este documental que vamos a ver a continuación, El Tartessos de Schulten, yo creo que es un aperitivo y que nos dejará con buen sabor para conocer más y saber más de esta civilización que, según los últimos acontecimientos y las últimas investigaciones, tiene mucho de qué hablar y de hacerse un hueco en los libros de historia para que quede a la altura quizás de las otras grandes civilizaciones y de los otros grandes periodos que se estudian en los libros de historia desde primaria hasta secundaria y bachiller. Sí, nosotros somos la península ibérica riquísima porque todo el mundo ha venido aquí, todo el mundo ha estado aquí y todo el mundo ha pasado por aquí y nadie se quiere ir, todo el mundo se quiere quedar, ¿no? Entonces yo creo que esta es la gran baza pendiente en este momento. El asumir que es ese mundo tartésico que es súper rico, porque de hecho, fíjate, lo que manejaban eran metal y bueyes, entonces quiero decir, a Hércules no lo ponen aquí con el rey Gerión por casualidad. Imagínate, tenía que ser importante para que un mito trascienda a un mito, algo que debió haber una realidad, que es lo que son los mitos, ¿no? Entonces, el Mediterráneo es un foco sin más, pero la península ibérica es el eje central del Mediterráneo. No, para bien o para mal somos la isla que cierra ese Mediterráneo y lo hemos sido siempre en el paso de esta historia, ¿no? Entonces, bueno, es de agradecer que Casa Mediterráneo recupere todas estas informaciones, porque creo que hace mucha falta para que también nos quitemos bastantes capas de pensar que ni somos más ni menos, pero sí somos un aglutinante bastante interesante que ha movido la historia de la humanidad, el antes, el durante y el ahora. O sea, efectivamente, la ubicación de la península ibérica no es hay, de baladí. hecho, una puntualización. Hay una persona investigando sobre Tarteso que es catedrática en una universidad de Ohio, ¿vale? O sea, Estados Unidos, que de hecho... Se interesa por sí, este mundo. Que de hecho, además, cuando nosotros hicimos este documental, hay otro de National Geographic, donde ahí se trata más lo que es la especulación de la Atlántida que lo que es el mundo tartésico, pero bueno, es la visión de otras personas con otra mirada, del mundo judío, que ellos buscan los sitios bíblicos con otras interpretaciones y otras maneras, muy denostada, pero no hay una investigación seria detrás, porque lo que hay más es la fantasía y lo de tipo Indiana Jones. O sea, voy y encuentro una figurita y cuento esto y hago lo otro. Y esto es más sí, ese espíritu que comentabas tú de espectáculo, es más espectáculo que realidad, ¿no? Pero sí es verdad que esta persona acaba de salir un libro último de Tarteso junto con Sebastián Celestino, que es el que ha dirigido y ha encontrado el santuario este último, donde hace una investigación bárbara y donde hay un trabajo conjunto, que está el CSIC detrás, nada menos, pero también la Universidad de Ohio. Esto quiere decirse que en los próximos años va a haber muchas colaboraciones de diferentes universidades extranjeras queriendo tener investigación de esto, igual que en Tiro está excavando una persona que es una catedrática española y es Mundo Fenicio, porque en Fenicios, en la península, se ha excavado mucho, se sabe más casi que allí en su punto de origen. Entonces, va a haber mucha efervescencia alrededor de toda esta figura y de ese milenio que es el que marca la estructura de lo que va a ser después, ¿no? O sea, el mundo romano llega después, pero viene con un sustrato muy grande y los romanos son muy conscientes del sustrato que hay aquí, ¿no? Pues nada, esperamos que toda esa efervescencia dé sus resultados y desde luego esperamos una segunda parte de este documental por parte de Medeca Producciones. No será porque no sea por ganas, porque es una historia que esto viene desde antiguo y que a mí me marcó mucho, me pareció siempre muy interesante, me parece muy interesante millones de cosas, pero a todas no llego, pero sí que sabíamos que ahí había algo oculto que había que sacar a la luz. Que esto es una incongruencia dentro del mundo de la arqueología porque todo es sacar a la luz, pero en el mundo del audiovisual tiene la percepción de poder dar más luz a esa luz, porque la imagen es lo que es, ¿no? Efectivamente, y aprovechando ahora mismo en esta época que estamos, donde se ha dado este gran salto al audiovisual y al mundo digital, con desgraciadamente la pandemia, pero que desde luego que contar la historia a través de obras audiovisuales es importante para las nuevas generaciones, porque ellos ya viven en otro mundo digital, mucho más inmediato, más audiovisual, y desde luego que desde Casa Mediterránea os animamos a que sigáis investigando, a que sigáis aportando datos y luz sobre las grandes incógnitas de nuestro pasado, de nuestra identidad, y tan arraigado y tan relacionado con el mundo mediterráneo.
Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la presentación de este documental. Desde luego que os invitamos a seguir participando en nuestro espacio y seguro que veremos cosas muy interesantes. Pues gracias a vosotros, a Casa Mediterráneo, por tener ese afán de llevar a la luz y a la imagen todo lo que son las investigaciones y todo lo que hay oculto, que es mucho. Y en la península hay para generaciones posteriores, muchas generaciones, hasta cuando nos vayamos fuera de este planeta, ahora para contar, ¿vale? Y nosotros lo intentaremos hacer por lo menos desde MLK como hasta ahora. Pues nada, esperamos vuestro próximo trabajo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Les invitamos a ver este interesantísimo trabajo a lo largo de la siguiente hora. Buenas tardes.